¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Les saludamos como cada día desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es miércoles 9 de febrero. Fina López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Diego Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. Y Alicia García Conde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Alicia, Diego y Fina son tres personas con un perfil vital probablemente muy diferente, pero que están relacionados por un asunto. Los tres están en estos momentos en el paro, forman parte de esa estadística brutal que vincula a más de 4 millones de personas en España. Los hemos convocado esta noche para ponerle rostro a las frías estadísticas que cada día vemos en los periódicos y que muchas veces no nos permiten averiguar que detrás de cada número hay una persona que, como decíamos, está sin empleo. Vamos a conocerlos un poco mejor a través de este vídeo. Alicia acabó sus estudios universitarios de arquitectura el pasado junio. Su especialidad es una de las que más están viendo afectadas por la crisis y el futuro no parece demasiado esperanzador. En noviembre, Alicia consiguió emplearse gracias a una beca por la que se siente afortunada, ya que, según asegura, todos sus compañeros de promoción están teniendo dificultades para incorporarse al mundo laboral. Diego, por su parte, se quedó en paro el pasado mes de noviembre y no tiene derecho a prestación. Su situación es complicada, ya que de los 6 miembros que forman su familia, solo su padre está obteniendo ingresos a costa de una pensión por enfermedad. Fina también tiene una pequeña gran familia. Tanto ella como su marido están en paro, pero se las apañan para cuidar de sus 5 hijos. Fina trabajaba en la hostelería, pero tuvo que abandonar su puesto de trabajo para cuidar de su padre. Ahora se beneficia de la ayuda de los 426 euros a los parados. 3 perfiles muy distintos, pero con algo en común: su vocación firme de ponerse cuanto antes manos a la obra. Bueno, Fina, Alicia y Diego, las 3 personas que nos ayudan esta noche a construir un programa en el que, como decía, queremos ponerle rostro al desempleo. En la segunda parte del programa hemos convocado a un grupo de expertos para que nos ayuden a averiguar las causas de esta disfunción absoluta que padece la economía española y que, por lo que estamos sabiendo, no se va a resolver a corto plazo. Fina, empezamos por ti. ¿Cuál es tu situación? Tú vives con tu marido y tienes hijos. ¿En qué situación estáis? Pues mira, ahora mismo los dos en el paro. Yo con una ayuda de 426 euros. Él, pues ahora este mes le van a reducir al 70%, supongo que serán 800, 900 euros, y son los ingresos de los que disponemos ahora mismo. ¿Cuántas personas vivís en casa? ¿Tenéis hijos, ahora mismo ¿no? 6. 6 personas. 6 personas. Bueno, cuéntame un poco cómo os organizáis, porque parece que es unos ingresos muy pequeños para tanta gente. ¿Cómo hacéis? Pues mira, a ver, hay una asociación que nos ayuda todos los meses. Eso lo quiero decir en todas partes porque nos ayuda muchísimo. Te trae alimentos todos los meses. Lo básico, más que nada. Y bueno, te vas organizando como puedes, no puedes tener ningún lujo y es todo para lo... Primero, pagar la letra, la hipoteca. Porque tenéis una hipoteca, además, tenemos, ¿no? Una hipoteca de 600 euros. Eso es lo primero, pagar la hipoteca. Después, lo que va sobrando, pues vamos repartiéndolo para lo que hace falta. Y así intentamos llegar a fin de mes. A ver, que hay meses que llegas al día 20 y dices, Dios mío, ¿de dónde saco el dinero? Pero bueno, te vas intentando organizar. Dices, pues para el mes que viene lo tengo que hacer mejor. Sacar de un lado, que no hace tanta falta, y ponerlo en el otro. Diego, ¿cuál es tu situación? ¿Vives en una familia también que estáis todos los miembros de la familia en el paro? Cuéntame un poco cómo Sí, bueno, mi situación, yo estuve trabajando en Baleares casi 6 años y debido a la crisis y a la baja ocupación del hotel, pues he tenido que regresar a casa. Y bueno, el panorama en casa, me encuentro que mis hermanos algunos han finalizado los estudios y no encuentra trabajo. Mi otro hermano está trabajando en el naval, se queda sin trabajo. Y mi madre, pues, no tiene esa ama de casa. Y el único que está cobrando es mi padre, que está retirado. O sea, ¿cuántas personas estáis viviendo en casa en estos momentos? 6. ¿Con qué ingresos? Pues no sé, pero cerca de los 1.000 euros, puedo decir. No sé la cifra exacta, pero... Para todo este conjunto de personas. Bueno, la situación de Alicia es distinta. Alicia terminó recientemente la carrera de arquitectura. ¿Qué sucedió después de acabar la carrera? Pues estuve unos meses asimilando un poco lo que ocurría, porque mientras la haces te vas informando, pero nunca el nivel de intensidad que una vez que acabas y te afecta de pleno, y tanteando un poco todas las posibilidades que podía tener. Y al final pues me informé sobre unas becas FEUGA de la Universidad de Galicia y gracias a ella he podido emplearme de manera temporal como becaria. Tú tienes una circunstancia llamativa desde el punto de vista por lo menos de los medios de comunicación, que es que estás aprendiendo alemán porque no descartas la posibilidad de irte a Alemania a buscar trabajo. No sé si respondiendo a esa llamada de Angela Merkel o porque ya lo tenías decidido. En mi caso ha sido un poco anterior. Los idiomas es algo que siempre me ha gustado y ahora que tengo la oportunidad y tengo un poco más el tiempo,
pues además fue antes de emplearme incluso, como vi que tenía mucho tiempo y ya me estaba un poco agobiando la situación, decidí tomar cartas en el asunto. Y ya lo tenía previsto, pero ahora, quieras o no, lo de Merkel es un aliciente, porque después de hacer una carrera larga, lo único que pretendes es poder desarrollarte, seguir creciendo laboralmente y tener oportunidades para poder, y garantías sobre todo, emplearte con unas condiciones en las que sea agradable tu desarrollo, cada día, tu vida, tu bienestar. Y visto un poco cómo está la situación aquí y que parece que va a tardar un poco en recuperarse, pues no descarto que si las alternativas las tengan que buscar en otro país, tengan que ir a buscarlas, por mucha pena que me pueda dar. Si pudieras elegir, ¿te quedarías aquí? Lo único que me gustaría es que pudiera elegir. Ahora mismo está reñido el poder ser feliz en mi trabajo, sentirme plena y crecer con estar en mi país. Si pudiese elegir, a lo mejor pues me quedaría una temporada aquí, luego si por mis inquietudes necesitaría un desplazo o plantearme otras cosas, lo haría. Pero no por necesidad, eso es un poco lo que he hecho en falta, que en verdad no tengo más alternativas. Yo supongo que cuando empezaste una carrera como arquitectura, que es una carrera dura, en la que hay que emplear mucho tiempo y muchos esfuerzos, en algún momento, antes de empezar incluso, ¿pensaste que te podías encontrar en esta situación al acabar? No. Y de hecho muchas veces lo comento con los compañeros. De que si hago arquitectura no voy a tener problemas. Garantía, ¿no? O cualquier carrera, porque quieras o no, nuestros padres vienen de otra generación, de otras necesidades, de otras circunstancias, y yo creo que la generación, por lo menos de mi padre, los valores que siempre nos ha intentado transmitir es: haz algo, que luego no te arrepentirás. Y mira tú por dónde, cuántas veces lo hemos oído. Lo último que se podía esperar nadie es la situación real en la que nos encontramos. Que la formación no era garantía de nada, ¿no? Bueno, ¿desde cuándo estáis en esta situación? O sea, ¿os arrolló un poco la crisis o un poco cómo fueron los tiempos? ¿En qué momento se quedó tu marido, por ejemplo, sin empleo y tú también? Pues mira, se quedó en junio. Este junio pasado. Este junio pasado. ¿En qué trabajaba tu marido? Trabaja en el montaje. Se quedó en junio, después volvió a empezar en octubre, a mediados de octubre, pero en noviembre, el 8 de noviembre, volvió otra vez al paro. Ahora tiene previsto volver, bueno, de hecho ya pasó el reconocimiento, va a empezar otra vez a trabajar, pero que no es nada, ¿sabes?, seguro. Ya. ¿Pensaste alguna vez que os podíais encontrar en esta situación? O sea, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo estáis digiriendo un poco las tensiones que supongo que provoca los miedos que provocan estar en una situación tan inestable? Tensiones no. A ver, miedos, por supuesto que sí, ¿no? Hoy aún salía una noticia en la tele de una pareja que desalojaron por impago de la hipoteca y a veces yo pienso, digo, Dios mío, espero que nunca me pase eso. Pero que bueno, que eso que lo tienes, es decir... Ya. Yo el primer dinero que tengo es para pagar la hipoteca, o sea, que no me echen de mi casa, no sé, que me corten la luz, lo que sea, pero es que no me echen de mi casa. Es la inquietud más grande que tienes. Pero ese miedo os asalta de vez en cuando os metéis en la cama, por ejemplo. Ni mi marido me dice nada, ni yo a él, claro. No, pero yo creo que individualmente, ¿no?, que a veces que lo pensamos, que dice Dios, es que nunca pensé que pudiéramos llegar a esta situación, ¿sabes? Pero bueno, que tratas de decir mañana va a ser mejor y bueno, ahora ya que él empieza a trabajar ya vamos a ir un poquito mejor. Yo me presenté para lo de Lugo en Prega también, pasé la primera prueba, digo, bueno, pues a ver si la segunda también la supero, que bueno, que siempre tienes, voy para adelante, tengo que ir, a ver si un día es mejor que el otro. Fina decía que nunca pensó que podían llegar a estar en esta situación. Diego, ¿te puede pasarte algo parecido? ¿Pensaste, cuántos años tienes? 27. 27 años. ¿Pensabas que ibas hasta los 27 después de haber trabajado, como nos acabas de contar? Pues no, en principio no, porque ya cuando llevas 8 años trabajando, 9, y ves que tienes facilidad para cambiar de trabajo y que te llaman, pues nunca te imaginas estar en esta situación. Tus hermanos están en la misma situación, sí. Decías, ¿no? Bueno, ¿quién crees que tiene la culpa de todo esto que está pasando, Alicia? Los dirigentes. Creo que cuando un país tiene claro cuál es el bienestar de la sociedad y de los componentes del Estado, si se toman las decisiones correctas, porque los ejemplos están ahí, la crisis, hablaba de una crisis mundial. A mí me tocó vivirla en Alemania cuando se supone que los precios empezaron a subir aquí, y hubo las revueltas con los camioneros y los transportes. A mí me tocó padecerlo en Alemania y la subida de precios que llegamos a tener en España. Me acuerdo además de un detalle, la verdura. La verdura era lo único que encontraba mucho más caro en Alemania que en España, con respecto a España. Hasta que llegué en Navidades
y ya se había puesto al mismo nivel. Y te diste cuenta de que la cosa empezaba a ir mal aquí empezaba a también. ir igual. Y yo creo que en verdad son los dirigentes, o sea, no creo que se haya hecho una valoración real, o sea, no creo que no ha importado el tema hasta que ahora se están empezando a oír datos. Se ha callado un poco, siempre se echaban las culpas al extranjero. Yo creo que la única manera de arreglarlo es poner medios y infraestructuras para que estas cosas no pasen. Tu situación supongo que no es exclusiva de ti, supongo que tendrás compañeros que están en una situación parecida a la tuya, ¿no? Sí, mis compañeros desde hace 2 años. Yo mientras hay la última fase de la carrera es el proyecto fin de carrera, que es algo mucho más individual, es un trabajo tuyo, vas solo X veces a hablar con el tutor. Entonces de alguna manera te metes como una pequeña atmósfera, te van llegando las noticias, pero tampoco las asumes. Pero luego cuando ya vuelves a la realidad y empiezas a echar cuentas, tranquilamente tengo compañeros míos que llevan desde 1 año y medio intentando buscar trabajo. Los que han tenido mucha suerte y ya hace 2 años han conseguido un puesto de mileurista, que eso lo comentaba con gente joven alemana, porque tengo amigos míos alemanas de la experiencia de estar allí, y también luego de compañeros que he tenido aquí, porque siempre he querido moverme con gente de ese ámbito. Cuando les contabas, bueno, pues estoy encantada con mi amiga, ha encontrado un trabajo, 1.000 euros, me decía, pero por favor, Alicia, eres arquitecta, sois arquitectos. Porque, ¿de qué ingresos estamos hablando a tu equivalente allí? ¿Cuánto puede estar cobrando? Me decía que amigas suyas que habían estudiado un FP estaban diciendo que no a puestos de trabajo porque les implicaba un desplazamiento y solo ganaban 3.000 y algo euros. Está bien. Para que puedas valorar un poco Por eso ella, cuando yo hablaba de ciertos temas con naturalidad y espontaneidad, ella muchas veces le chocaba al tener que oír lo que estaba diciendo. Bueno, le preguntaba a Alicia si la gente de su entorno está viviendo una situación parecida. Me dice que sí. Vuestra situación fina supongo que tampoco es exclusiva vuestra. O sea, ¿tenéis gente en vuestro entorno que está en una situación similar? No. Pero bueno, sí, ha llegado, o sea, allegados de la familia, muy próximos, amigos, conocidos. A ver, amigos y conocidos, sí, por supuesto que sí. Bueno, de momento todos tienen su trabajo, notan la crisis, por supuesto, pero bueno, que se van arreglando bastante bien. ¿Y creéis que la gente está muy tranquila, demasiado tranquila con lo que está pasando, Diego? Pues yo pienso que sí, porque en cuanto la gente está en el paro y hay mucha gente que no tiene ni para comer y ves que hay una serie de dirigentes y de sindicatos y organizaciones que no hacen nada por esa gente, pues realmente, pues no es que no sé cómo explicarlo, te ves que no... ¿Pero qué sentís? ¿Impotencia, rabia, resignación? Es que claramente no hay nadie que aborde el problema. Porque dices tú los sindicatos, vale, pero los sindicatos están apoyando a los empleados, están haciendo algo, no. Los políticos ven que se están peleando entre unos, entre otros. Pero realmente la gente está ahí y lo está pasando mal y ellos ahí no están haciendo nada. ¿Tienes esa sensación? He hecho en falta que, por ejemplo, propuestas como esta, de que se debata, que se puedan escuchar las experiencias de las personas. Pero no solo eso, porque esto, quieras o no deja de ser entretenimiento informativo. Hace falta poner cartas en el asunto. Con respecto a lo que decías tú, que falta un poco la parte de participación que por parte de las instituciones, gobiernos, crees tú que están en posición de poder hacer algo, parece que falta que tengan esa actitud. Por ejemplo, la única reforma laboral que ha habido hasta ahora ha sido la que ha traído tanta cola y en verdad se ha hecho por presiones de Alemania porque teníamos que empezar a recortar gastos, pero realmente no se ha dado ningún medio ni ninguna infraestructura con respecto al paro. Por ejemplo, tengo entendido que en Holanda, antes de llegar al desempleado, antes de llegar al paro, el Estado subvenciona, da ayudas a las empresas para que, a pesar de que haya un momento un poco más de parón laboral, sigan manteniendo a la plantilla, formándolas, invirtiendo en investigación. Alemania creo que hace una cosa algo parecido. También. Entonces, claro, quizás ya no tienes que llegar al desempleado, luego cuando se reactive de nuevo el mercado, pues ya tienes a la empresa capacitada. También le quitas a la empresa de tener que quitar plantilla y luego en un momento dado que de repente hay mucho jaleo, muchas cosas que hacer, tener que contratar a diestro y siniestro sin criterio posiblemente. Y luego también es eso, no das la ayuda individualmente a la persona una vez que ya tiene el problema, porque una persona sola no puede a lo mejor con ese dinero nada más que comer o no puede plantearse cooperar o transformar o planificar algo. En cambio a la entidad, a la empresa, es la única manera de poder. Hay tipo de ese tipo de alternativas, ¿no? Que se hablen de esas cosas. Diego, decías algo tú. Sí, yo simplemente comentar que
aquí hay una inoperancia de unos dirigentes políticos. En este caso, yo para mí creo que es Solbes, porque él estuvo diciendo en un debate que tuvo en el 2008 que no había crisis, que era el mejor, que estábamos el mejor sistema financiero. Estás hablando de este debate antes de las elecciones generales. Sí, y que toda la gente decía que había crisis y él diciendo que no, que esto era más la maravilla, que tal. Y claro, y ellos animándonos a la gente a que compraran viviendas, que esto que era una maravilla. Y claro, y ahora te encuentras que todo lo que habían dicho era mentira, no han hecho, desde el 2008, que ya sabían de la crisis, no han hecho ni una medida, y ahora 3 años después, pues nos vemos con el problema y ellos pagando los mismos siempre. Pero ellos no lo están sufriendo, porque solo se está cobrando a lo mejor más de 7.500 euros al mes. Ellos no tienen responsabilidad ninguna. Viven en una burbuja. Es un poco la descontextualización, porque tú a lo mejor llegas de trabajo, yo por ejemplo de becaria, que dices tú, a lo mejor no es el trabajo que me gustaría, yo creo que tengo capacidad, tal, es una pena, ¿qué haría yo si tuviese dinero, un estudio? Llegas, te sientas, comes, pones el telediario, y a mí me impactó fue la noticia de que salió, no sé si me estoy metiendo en camisas a lo mejor en 11 varas, pero la sensación que te transmite a ti es de decir, ¿pero qué estoy viendo? Fue cuando salió la noticia de que estaban discutiendo un poco por el idioma en que hablaban, que si nos decías que era una inversión de dinero inútil, que lo del Senado estamos hablando, sí, los traductores del Senado. Los traductores del Senado. Que yo dije pero por Dios, estas personas todavía no se han dado cuenta de los problemas relevantes que están ocurriendo día tras día, porque es lo que hablamos aquí, ya no solo nuestras historias, que estamos cansados de que nos cuenten historias, de oírlas en el supermercado, en la calle, tus amigos, que mi hermano, que sí, cualquier persona. Estás cansado de oír historias. Y esa gente parece que todavía está en otra atmósfera y siguen discutiendo por banalidades. Fina, vosotros cuando estáis en casa viendo las noticias, por ejemplo, y escucháis pues a Zapatero o a Rajoy, a los líderes sindicales, ¿qué comentáis? No se puede decir en público. No se puede reproducir. No, yo lo que quería puntualizar es que el otro día veía una noticia, ¿no?, de lo que cobraban los expresidentes del gobierno y decían de quitarles esa pensión vitalicia, ¿no?, porque trabajaban en empresas privadas. Y alguien decía que no se le podía quitar esas pensiones porque si no tenían que bajar su nivel de vida y que era malo, ¿no? Digo, oiga, que a mí si me ponen un nivel de alto de vida también lo sé vivir. Lo que pasa es que me tengo que acostumbrar a mi nivel, a lo que yo puedo. Entonces esos señores o cobran del público o cobran del privado. No pueden estar pluriempleados. Y encima es que las cantidades que ellos cobran, que lo que cobran ellos en un año me llega a mí para vivir 10 años. Efectivamente, con la ingeniería financiera que hacéis en vuestra casa, seguro. Me llega a mí para 10 años, pero vamos, segurísimo. ¿Cómo es el futuro de tus hijos? ¿Tienes miedo de lo que le podáis proporcionar a ellos? A ver, ahora mismo no. Ahora mismo no. Porque por parte de... A ver, mis hijos más o menos pueden buscarse bastante bien la vida, tienen una salida para podérsela buscar bastante buena con su padre, o sea, no es una cosa que me preocupe mucho. Me preocupan los dos más pequeños, que cuando sean un poco más mayores, pues ya no lo sé. Porque era algo que decía ella, sí, estudia, le dices estudia, sácate una carrera, un oficio, sí, pero es que conocemos un montón de gente con su carrera, con su oficio, con todo, y que no tiene dónde meterse. Entonces luego ya te planteas, dices, ¿qué le digo? Que estudie o que haga una... o que haga, yo que sé, algo, pero que no eche muchos años estudiando porque al final no le va a servir para nada. A ver, que no es lógico, vamos, que no es lógico. Esa sensación de la utilidad, lo apuntabas tú un poco antes, Alicia, se ha catalogado a la juventud actual de la generación perdida, en el sentido de que es una generación a la que se le vendió la idea de que la formación era garantía de ocupación y de tener una vida plena y llena, y la realidad ha revelado lo contrario. Sois la generación más formada de la historia de España. Y probablemente la generación que está soportando la tasa de paro más alta. Se habla de que los menos de 25, más de un 40% de ellos están sin empleo, ¿no? ¿Tenéis un poco la sensación de que os han estafado? Tiempo perdido. De que os han estafado. No, la formación te queda a ti, las tablas que has conseguido, manejarte, eso es... En verdad yo animaría que se siguiese estudiando, porque yo creo que en la vida, además hay un anuncio de Sigmund Freud, de no sé qué compañía, que lo dice muy explícitamente, muy claramente, para ser sano mental en esta sociedad, pese a todas sus complejidades, lo único importante para una persona es amar y trabajar. El sentirse útil, el sentirte con capacidades, crecer, ir poniéndote retos. En ese aspecto yo seguiría animando a que se hiciese. Personalmente es un fastidio encontrarte la situación, la impotencia, que no hayan sabido manipular las cosas para estar en el país que te gustaría estar, en las circunstancias que te gustaría estar, pero hay muchas oportunidades y la formación la tienes precisamente para saber buscarlas pese a las dificultades. Bueno, está siendo muy enriquecedora esta charla y me gustaría terminarla con una mirada hacia el futuro. Fina, ¿cómo lo vemos?
Yo creo que va a salir bastante bien, que vamos a salir bien. O sea, no tan rápido como ellos dicen, pero que bueno, que tampoco va a ser la cosa tan negra como está planteado ahora mismo. El optimismo no lo perdemos. Es que no se puede, si pierdes el optimismo lo pierdes todo. Yo creo que vamos a ir mejorando. ¿Y tú, Diego, que te veo un poco más enfadado? No, yo lo veo todo igual o peor. Porque mientras esta clase política no cambie, pues lo veo siempre igual. ¿Y la alternativa confías más? Hablas, bueno, que va a haber elecciones en breve. Hablas de la clase política, no en concreto del Partido Socialista, que está gobernando. Para mí son todos iguales. Para mí son todos iguales. Quieren llegar al poder, manejar el dinero de los contribuyentes y distribuirlo a su antojo. Para mí eso es lo que es la política y lo que lleva a esta gente a estar ahí. Entonces, pues... es mi opinión. Esta es otra consecuencia quizás de todo esto, ¿no? Esa desafección de la gente joven hacia los políticos, que es algo que parece que en lo que no se confía en demasía, Alicia. Yo, con respecto a lo que dijo él, lo que quería decir es que económicamente sí que creo que de aquí a un tiempo, 3, 4 años, en cuanto se empiece a agilizar las cosas, sí que puede ser que se agilice el mercado, se renueve. Pero como tú bien apuntas, para realmente llegar a tener las garantías sociales que hay en otro país y laborales, que estamos cansados de ver ejemplos, y si no viajas, hablas, opinas y te llevas las manos a la cabeza, creo que para llegar ahí faltará mucho más tiempo y muchos más cambios de mentalidad por nuestra parte también. O sea, ya primero los dirigentes, que son los que tienen el poder, pero luego también nosotros saber qué queremos, no adormecernos a lo mejor con el consumismo y 4 tonterías más, tener las ideas claras y saber transmitirlo y exigirlo. Bueno, pues con este mensaje de Alicia optimista que compartís prácticamente los tres, nos vamos a quedar. De verdad que ha sido muy interesante la charla que hemos mantenido con vosotros, porque era lo que pretendíamos, ponerle rostro, ojos, boca y nariz a la gente que en estos momentos no tiene empleo, que muchas veces leemos estadísticas en los periódicos y no sabemos muy bien quién está detrás. Muchísimas gracias, Fina, Diego, Alicia, y muchísima suerte. El futuro os vaya estupendamente, ¿vale? Nos vamos a ir a publicidad unos minutitos y regresamos con nuestro ramillete de expertos para que nos aclare qué va a pasar con el paro en el futuro en este país. Hasta ahora. Sobre las 10 de la noche continuamos en directo en Vía V. Escuchábamos en la primera parte de este programa a Fina, Alicia y a Diego, 3 personas que, como decíamos, tienen perfiles vitales muy diferentes, pero que tienen un eje que los conecta, que es estar los 3 en situación de desempleo. Nos comprometimos a intentar aportar alguna luz sobre lo que está sucediendo en España con esta grave disfunción de la economía española, que es el desempleo. Así que hemos recurrido a 4 personas que nos merecen toda la confianza. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Andrés Faíña, muy buenas noches. Manolo Lago, muy buenas noches. Buenas y Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Y gracias por la confianza. Bueno, decía que escuchábamos en la primera parte a 3 testimonios en carne y hueso, pero vamos a escuchar más testimonios en el transcurso de este programa. En los últimos días hemos convocado a los espectadores de Vía V a través de Internet y de las redes sociales para que nos fueran contando también la situación en la que se encuentra. Vamos a ir escuchando estos testimonios en el transcurso del programa y prepárense porque hay algunos verdaderamente de sacar el pañuelo. Para centrar las cosas en este inicio de esta segunda parte del programa, vamos a poner los datos encima de la mesa y recordar un poco en qué situación se encuentra el paro en España. Los datos de la encuesta de población activa del último trimestre del 2010 dejaban tras de sí un dramático cierre de año. Una tasa de paro del 22,33%, la más alta de la historia de España desde que existen registros al respecto, y un golpe más para el Gobierno, que esperaba como mucho llegar al 20% al término del ejercicio. Según la EPA, en España había 4.696.600 personas buscando empleo, una cifra en la que convive el drama de quienes no encuentran un primer trabajo y el de quienes cumplen años demasiados para
al mercado laboral en la cola del paro. Según estos datos, Galicia terminaba el 2010 con 203.500 desempleados y una tasa de paro del 15,7%, la más alta de los 11 últimos ejercicios. Los números no dejan de dar vértigo. 1.500 puestos de trabajo perdidos cada día en el conjunto del Estado, 278 en Galicia, donde la tasa de paro juvenil superaba el 36%. En 2 meses poco han cambiado las cosas. A unas semanas de conocer la primera encuesta de población activa del año, ya sabemos por los datos del Ministerio de Trabajo que el primer mes del 2011 terminó con casi 131.000 parados más en España. De ellos, 8.518 buscan trabajo en Galicia. Bueno, Jorge, ¿qué se ha hecho tan rematadamente mal en España para que estemos en esta situación? Porque efectivamente estamos en un contexto de crisis, pero que ha golpeado también a otras economías. Por ejemplo, Irlanda, la famosa Irlanda, tiene un 10% de paro, justo la mitad que España. ¿Qué se ha hecho tan mal en España para que estemos en estas cifras de escándalo? Bueno, no una cosa, sino muchas. En principio, España tiene un sistema educativo, en mi opinión, muy malo, a todos los niveles, muy poco orientado al mercado. Segundo, la formación profesional, que es la gran solución para el trabajo, no se la ha potenciado suficientemente. O sea, para mí, un elemento clave es ese. El segundo elemento clave es, bueno, que en España tradicionalmente el empleo ha sido de una evolución muy flexible. ¿Por qué? Porque el empleo fijo ha ido bajando drásticamente y, empezando por las propias administraciones públicas, se ha puesto de moda el empleo precario. Vemos el caso de los médicos que trabajan solamente los fines de semana, cosas de ese tipo. Peonadas. Luego, y luego, en una crisis como la actual, que en España tiene un componente muy específico, que es la crisis inmobiliaria, etcétera, tenemos en España un porcentaje de población activa de no cualificados, lo cual también es un tema que ha afectado, creo que mucho al caso español. El hecho evidente es que es una situación dramática. Yo he visto la primera parte del programa, me ha parecido magnífica y son testimonios que te encogen el corazón. Pero no se trata de ser sensible, sino simplemente de decir la verdad. Esto tiene remedio. Lo que ocurre es que tenemos malísimos dirigentes y nuestros empleados, que son los políticos, los administradores públicos, no nos están funcionando. Tenemos que despedirlos, así de claro. Andrés. Muy bien, sobre el mismo tema, ¿no? Sí. Claro que es un conjunto de circunstancias. Muchas de las que dijo Jorge las comparto. Y por seguir abundando en estos temas, la burbuja inmobiliaria fue fortísima. La burbuja inmobiliaria hizo... Sí, perdona que te interrumpo, y Elena Salgado, a lo mejor sabes tú mejor el dato, dijo en el Parlamento que atribuía culpabilizaba al PP de un porcentaje elevado de esa cifra de paro relacionado precisamente con la ley del suelo que aprobó el Partido Popular y el estallido de la burbuja inmobiliaria que vino a continuación. Perdona la interrupción, Andrés. Bien, yo no sé, prefiero buscar soluciones que culpables, porque estos los culpables, fíjate, la burbuja inmobiliaria fue fortísima en España, fue fortísima en Inglaterra, en el Reino Unido, no solo en Irlanda. En el Reino Unido la burbuja inmobiliaria fue feroz. También por eso tiene una situación grave como la nuestra, no tanto como la nuestra. Luego ocurre que España también, una falta de flexibilidad en la sociedad. Falta de flexibilidad en la sociedad porque siempre se lanzó a un crecimiento extensivo, con poca cualificación, con poca innovación, con poco empresariado, porque tenemos un déficit de empresariado y de gestores, también incluso de iniciativa en parte de muchas de nuestras gente joven, de nuestras personas jóvenes. Y a todo esto, de toda esta rigidez, se le suma también una rigidez importante en el mercado de trabajo, una reglamentación en el mercado de trabajo que es excesivamente protectora de los trabajadores. Proteger a los trabajadores es bueno, porque todos somos trabajadores. Pero el problema son las consecuencias si tienes esta protección, si te pasas. Entonces, si te pasas de protección, lo que ocurre es que se genera la reacción de no contratar o de contratar menos. Un término de comparación que puede ser bueno es compararlos con Portugal. Portugal está con 10 en estos momentos. Está con 10. Tiene una situación económica con problemas también como los españoles, sin embargo tiene un poco menos de desempleo. Esto es un tema del que se habló mucho. Un poco no, la mitad. La mitad. Y aunque estas comparaciones a veces hay que hacerlas con cuidado, porque hay que ver lo que se entiende por desempleo, a quién se le califica, a quién no, como desempleado. Pero ahora el problema más preocupante que tiene en España el paro es esa incidencia fortísima que tienen los jóvenes. El que tengamos ahora en Galicia un 36%, en España creo que es un 41 o un 42% de paro juvenil. Esto es un problema muy serio
porque es necesario que las personas completen su formación entrando en el mundo laboral. Bueno, hablamos de gente joven, vamos a ir despachando un poco testimonios para ir enriqueciendo el debate de esta noche con historias reales, que era un poco nuestra vocación, aparte de la sabiduría de nuestros acompañantes, un poco nuestra vocación era ponerle rostro al drama del paro. Y vamos a escuchar el primer testimonio, se llama Sandra Pardo. Formación en turismo y marketing con elevadas cualificaciones, buena formación cultural, inglés, italiano y alemán, 28 años. Nunca he llegado a cotizar para recibir el paro. He tenido contratos basura y en negro. He regresado de Italia hace 3 meses después de 2 años trabajando allí sin contrato. A mi regreso a Galicia, todo es peor de como lo había dejado. No existen ofertas de trabajo reales y todo se basa en la excusa de la crisis para no ofrecer un horario y un salario digno. Próxima decisión, adiós de nuevo a mi Galicia. Sandra Pardo. Insisto que son testimonios que hemos recogido en las últimas horas a través de nuestras páginas web y de las redes sociales, testimonios reales que han sido remitidos a este programa para dejar constancia de que existen los parados. Manuel. Sí, eu quería volver a esa pregunta. Sí. Que fixemos mal? E quen o fixo mal, non? Vamos a ver, eu creo que temos un problema da nosa estructura productiva, estamos de acordo todo o mundo, quero dicir, frente ao modelo alemán industrial de bons salarios con traballadores estables, nos tivemos un modelo basado pues en actividades de menos valor engadido, de menos cualificación. Claro, pero no nos vayamos solamente a Alemania, porque Alemania es como el otro extremo, ¿no? Pero es que la situación de España no tiene comparación con ningún outro país. Entón, esa debilidade industrial productiva, da estructura productiva do noso país é a que estoupou xunto ca crisis financiera e o noso diferencial. Aí hai un dato. Na crisis España perdeu 2 millóns de empregos. Desos 2 millóns de empregos, 1.200.000 son o da construcción ou de sectores vinculados á construcción. Quero dicir que a metade do desemprego que temos, máis da metade do desemprego que temos, vende aí. E iso requiere un cambio estructural de longo recorrido, porque se trata de reconstruir, atopar un novo espacio para a construcción, pero reconstruir a base productiva do país. Pero hai un segundo elemento, e eu vou disentir con Faiña, que explica o que pasou aquí e que o fixo mal, e eu o digo, os empresarios, as empresas do país. Eu vou dicir por qué. Se un compara o que pasou en Alemania, o que pasou en España en períodos anteriores, o que ocurría cando unha empresa iba mal, se utilizaban moito os elementos de flexibilidade interna das empresas, e esos se chaman ERES, expedientes de regulación de emprego. En Alemania os fan de reducción de xornada, en España os fixemos moito, e no caso, por exemplo, de Vigo se fixo, neste caso, na industria do automóvil, na industria principal e na industria auxiliar. Entón, cal foi a resposta? A resposta nos sitios de flexibilidade é non despedir a ninguén, reducir a xornada, cobrar unha parte do salario da empresa e outra parte do INEM, ou estar regulado temporalmente, e a partir de aí, cando a persoa non perde a súa renda, non perde a súa integración na empresa, non perde a súa propia autoestima, e polo tanto é moito máis fácil volver a empezar a rodar. Que se fixo en España? Porque esta é a segunda parte. Do 1.600.000 asalariados que perderon o seu emprego, porque o resto son autónomos, dese 1.600.000 asalariados, 1,5 millón foron persoas con contrato temporal, non traballadores indefinidos, protegidos, rígidos, que teñen... Non. As empresas, en canto empezaron a ver pola porta que o tema iba mal, botaron fora a todos os temporais que había primeiro as ETTs e logo os temporais. Quero dicir que a reacción que hubo no sistema productivo, no sistema empresarial español, foi evidente. Non utilizar mecanismos de flexibilidade interna, sino utilizar mecanismos de flexibilidade externa, o despido. Termino con un dato. Se un compara o número de persoas que estuvieron en regulación de emprego comparado con o número de asalariados que había nese momento, se un compara os datos de 2008 e 2009 cos datos dos anos 84 e 85, a proporción é 7:1. Quero dicir, neste caso, as persoas reguladas foron o 4,5-5% do total dos asalariados, só 4-5%, outro 96% non.
e nos anos 80 e pico chegou a haber o 25-26% de persoas en regulación temporal de emprego. Esa é a explicación do que pasou aquí. Dato chamativo. Enseguida escuchamos a Miguel, pero dejadme presentaros a otro testimonio. Escuchábamos antes el testimonio de una chica joven de 28 años con un currículum en teoría bien construido y que la primera se llamaba Sandra Pardo. Y ahora vamos a escuchar la situación de Jesús Pose, que es un testimonio completamente diferente, en este caso un inmigrante. Yo soy inmigrante retornado de Venezuela desde hace más de 7 años. Allá trabajé en gerencia de ventas, tuve mi agencia de publicidad, traje mucho dinero aquí para comprar un piso. Hoy no recibo ni un céntimo por ser parado autónomo y estoy cansado de los trabajos mediocres, de empresas mediocres que en vista de la situación te ofrecen ser más que un colaborador, un esclavo. No me regreso a Venezuela porque aquello está peor que esto. Jesús Pose. Bueno, dos de los colectivos a los que más está golpeando esta crisis, que es por una parte la gente joven, como decíamos, y por otra parte el pequeño colectivo de inmigrantes que tenemos aquí en Galicia. Miguel. Y otro pequeño gran colectivo, ¿no? Yo por añadir, porque coincido con lo expuesto aquí en la mesa en gran medida, y coincido también con lo que acaba de decir Manolo, porque es cierto que el coste social de esta crisis es bárbaro, pero también es cierto que se ha cargado fundamentalmente sobre la clase obrera el precio de esta crisis. Pero por apuntar simplemente un dato más, es trágico que 1 de cada 3 parados europeos esté en España. Es decir, es un dato que hay que reflexionar y analizar con detenimiento, porque claro que algo hemos hecho mal. Claro. Y luego, por darle algún tipo de explicación añadida a las que se han dado ya en la mesa, decir o recordar que un cuarto de nuestra economía está generado por pequeñísimas empresas, microempresas de servicios, de comercio, de tal que son muy golpeadas doblemente por la crisis, porque ha caído la actividad, o sea, la demanda ha caído. Son empresas que no venden fuera de España, que venden solamente en España y están muy afectadas por esto. Y además el otro gran componente de esta crisis, que es el estrangulamiento del crédito, las está ahogando especialmente, ¿no? Entonces, tenemos una estructura que es la que es, ese cuarto de nuestra economía está dañado y con pocas posibilidades reales de regenerarse y de volver a crecer tejido, y por tanto los cambios estructurales, que son lentos, tienen que ir acompañados de medidas urgentes que le pongan remedio, que paren esta sangría. Claro, el problema es que los estudios que va viendo no dicen que la situación se vaya a resolver de forma inmediata. Después hablaremos de ese informe del BBVA. El BBVA hoy decía otra cosa. Después hablaremos de ese informe, pero antes quiero recordar lo que pasaba hoy en el Parlamento de Galicia. Hablaba Jorge de los políticos. Hoy el asunto del desempleo ocupó buena parte del pleno que se celebró, como decía, en la capital de Galicia, en Santiago. Un poco el discurso fue el esperado. La oposición acusó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de no estar aplicando las políticas necesarias para que se cree empleo en Galicia, por lo menos para que no se siga destruyendo, y el presidente de la Xunta culpabilizó al gobierno central. Improductivo debate el vivido en el Parlamento sobre las cifras del paro. Ni siquiera los dramas personales de los 246.000 gallegos en el INEM han logrado poner de acuerdo a los 3 grandes partidos. 245.000 parados. E cando fale de solvencia diríxase a eles. Eses son os principais acredores do goberno galego. A débeda que teñen é con eles. A pesar das poucas competencias en materia de emprego, por non decir prácticamente ningunha, seguimos traballando no diálogo social. La oposición culpa a la Xunta de que Galicia lidere el aumento del paro en España y Feijóo se resguarda en una tasa de desempleo del 15%, 5 puntos por debajo de la media estatal. Vexan o que día para 2010, que vostede que presume de campeón é o campeón da creación de desemprego de España. Mentras España destruiu o emprego en un 8,6%, Galicia en un 20,8%. Non lle dá vergoña que veña aquí a falar do paro e como se vai a comportar o paro cando o seu presidente e o presidente de todos os españois dice que o empleo non se recuperará ata o ano 2012. O dice onte, señoría, onte. Políticas destructivas que se olvidan de proponer, de pactar y de impulsar medidas contra el desempleo.
Bueno, yo creo que todo muy edificante es precisamente de lo que hablábamos en la primera parte de este programa, esos mensajes que los políticos no consiguen hacer llegar a la ciudadanía y sobre todo a la gente que está con el problema encima de la mesa. Jorge, no sé qué nos provoca este debate y hay una pregunta, yo no sé si en Galicia hay capacidad de maniobra para separarse un poco de la línea del resto del Estado o no se pueden hacer grandes cosas aquí desde una comunidad autónoma. En los datos que se han dado, Galicia está en la parte de España, que es todo el norte, que el desempleo está por debajo de la media de España. Estamos hablando del 16%, menos del 16%. Todo el sur llega a alguna comunidad, ronda el 30%. Lo que decías tú antes del paro juvenil es, o sea, de 1 de cada 3 europeos, pero es que el paro juvenil estamos hablando del 41% o del 36%. Bien. Sin ir a los números. Frente al 21% en Europa. Sí, claro, estamos en es el que doble. duplicamos todas las estadísticas. Sí, entonces, dejando aparte los números, porque eso, yo vería primero el conjunto de las medidas que se han tomado. ¿Alguna de esas medidas ha estimulado la demanda? ¿Alguna de esas medidas ha servido para, en consecuencia, estimular la oferta? En consecuencia, esto es una pescadilla que se muerde la cola, el IVA, todas las medidas, absolutamente todas las que se han tomado, son medidas restrictivas para el incremento de la actividad. En consecuencia, esas medidas, ni una ha sido para el estímulo del empleo. A nivel de todos los sistemas políticos del Estado, o sea, central, de la Administración Central del Estado, o autonómicos en general. Segundo, las medidas específicas a nivel sectorial, a nivel de apoyo a las empresas, las pocas que hay son de hace 20 años. O sea, se sigue subvencionando actividades maduras. No se plantea una ayuda clara al emprendimiento, a actividades de futuro. Y vuelvo a lo de antes. Hay también un problema de fondo, que es un tema cultural. La sociedad no valora como tal el conocimiento. En absoluto. La sociedad le ha dado la espalda al conocimiento. No nos olvidemos que en el ranking, tanto de enseñanza general básica como de universidades, España no tiene más que una y una privada entre las 500 mejores del mundo. Y en el ranking, en el informe de PISA, bajamos al puesto, me parece que 49 o algo así. O sea, algo peor que muchos países emergentes. Por lo tanto, eso quiere decir que la sociedad no ha cultivado el conocimiento. Luego hay otro tema, el tema del sistema financiero. Lo que más ha paralizado fondos en España es el sistema financiero, con la crisis. Sí, el flujo de crédito que decía Miguel. ¿Cómo ha cautivado fondos públicos? Yo no digo que no los vayan a devolver. Ha cautivado fondos públicos. ¿Cómo está devolviendo a la sociedad, que somos todos los que le estamos ayudando al sistema financiero, cómo está devolviendo a través, primero, de no apretar a las economías domésticas más o menos con dificultades, y segundo, de financiar por lo menos el circulante de las empresas? Eso no genera absolutamente ningún empleo. En consecuencia, si es un problema cultural, si hay un tema educativo, si las medidas tomadas por el gobierno central, que son muchas, por cierto, no hilvanadas, pero muchas, ni una es para estímulo del empleo. Claro, que llamemos pacto social, algo que se refiere a un tema de la jubilación para salvar un sistema pensando en dentro de 40 años, que además va a tener que tener más reformas, me parece un disparate. O sea, no ha habido ningún planteamiento planificado, con objetivos, hilvanado, con un proceso que se va actualizando en función del entorno, etcétera, etcétera, por parte de ninguna administración pública. Bueno, vamos a escuchar otro testimonio más. Escuchamos, como decíamos al principio, una persona joven, después un emigrante, y el que viene a continuación es especialmente dramático. Vamos a oírlo. Se llama David María Mas. Con el paro que me dan y que se me acaba este mes, no me da ni para llegar al día 15. Tengo que ir mendigando a mi anciano padre para que me dé parte de su mísera pensión o a mi tía, que está prejubilada. Aún así tampoco me llega, por lo que tengo que ir a los contenedores del Mercadona para ver lo que dejan para poder comer. Si no, tendría que robar para poder subsistir. Por cierto, tengo 40 años y una carrera que no me ha servido para nada. David María Mas.
Bueno, David María pone sobre la mesa una alerta, que es esa frontera muy débil que hay últimamente entre la exclusión social, entre el desempleo y la exclusión social. Contaba que va a los contenedores de Mercadona a recoger comida. Yo no sé si hay mucha gente en ese riesgo de exclusión social, Manolo. Eu creo que está empezando a asomarse o risco da exclusión moita xente. Quero decir, outro día falabas ti sobre datos de desemprego de por que todavía non hai unha conflictividade social enorme na rúa. Eu creo que porque por agora temos desenvolto un modelo de protección social con cobertura para parados que protexe en parte esa medida, non? A tasa de cobertura ahora mismo en España está no 80% prácticamente. 80 de cada 100 parados que traballaron antes, os que non traballaron non cobran, obviamente. Bueno, pero esas se agotan porque esos son 2 años de prestacións e logo o subsidio. E realmente, si non hai antes de un ano e medio un cambio radical nas cifras de emprego e por lo tanto de desemprego, si moitas persoas se van a asomar a ese abismo da exclusión social, ¿no? E en Estados Unidos desenvolveron unha terminoloxía que é de traballador pobre, ¿no? Puesto que aquí esa era unha expresión que non tiñamos, ¿no? Si traballabas non eras pobre, pero cando cobras o que cobras e tes os gastos que tes, podes chegar a ser un traballador pobre que apenas tes capacidade para pagar vivenda, etcétera. Pero aquí estamos colocando na raya mesmo da exclusión social as persoas que perden o emprego. Decía ben Jorge, o gran risco que hai é que temos un montón de persoas en paro que teñen unha especialización productiva determinada, que teñen unha formación determinada. Moitos deles, porque hai parados novos pero tamén hai parados maiores, teñen unhas dificultades elevadas de incorporarse ao posto de traballo, ou hai en primer lugar un nivel de protección social potente para esas persoas, ou si non están condenadas a exclusión, eso sin ninguna dúbida. Bueno, vamos a escuchar a Jacoba Gallego, que nos aporta alguna cosa diferente de los testimonios que hemos escuchado antes de ella. Dejo de percibir prestación por desempleo en junio, 300 días de prestación por un ERE. No encuentro trabajo ni en un supermercado porque estoy sobrecualificada. Tengo que pagar la hipoteca y el resto de facturas yo sola. No tengo a nadie en quien apoyarme ni recurrir para ayudarme. ¿A qué tengo derecho y cómo puedo acceder a ello mientras sigo en búsqueda superactiva de cualquier tipo de empleo? Jacoba Gallego. Bueno, Jacoba pone encima de la mesa un concepto que es el de la sobrecualificación, que yo no sé si es algo que le puede afectar, por ejemplo, a los jóvenes, teniendo en cuenta esa generación tan sobreformada que tenemos y que han pasado por la universidad casi todos. Hablábamos de nuestra estructura económica, ¿no? Que es la que es, que tiene copados los puestos, digamos, de mayor cualificación y que realmente no tiene sitio para estas personas que están medianamente cualificadas o tal. Es decir, es cierto que el sistema educativo tiene fallos, pero realmente el número de licenciados que no tiene espacio para trabajar dentro de su propio país, en este caso España, es muy elevado, ¿no? Hablábamos de la exclusión social o del riesgo de exclusión social y de la protección social. Yo creo que hay que empezar a hablar de la autoprotección social, es decir, es cierto que la gente está cobrando el desempleo, pero quienes desgraciadamente están sosteniendo al montón de parados que hay aquí son las familias, son los padres, son los hermanos, son los que afortunadamente todavía tienen o rentas o empleo, ¿no? Y en esa realidad hay un dato que es demoledor, es decir, más de 1 millón de familias ya tienen a todos sus miembros en paro. Es decir, o empezamos a hablar en serio, los políticos antes escenificaban un debate a mi entender muy triste, ¿no? Es decir, perder el tiempo con la que está cayendo y con nuestra realidad social, midiendo quién ha tenido más culpa de lo que está sucediendo, insisto, perder el tiempo en eso y no buscarlo en la manera urgente de recuperar la actividad, que yo creo que es la gran palabra, ¿no? Y la esencia de todo esto pasa por recuperar la actividad. Está parado el mercado laboral porque no hay actividad industrial, empresarial. Ese es el objetivo, el único objetivo, porque de esto nos sacan las empresas
o las empresas. Creo que era Manolo que comentaba que daba un plazo, decía que es un plazo de relativamente corto de tiempo, esto no empieza a modificarse, pues vamos a empezar a tener problemas muy serios. Hoy se ha hecho público un informe del BBVA que rebaja un poco las previsiones del gobierno y establece una cifra, dice que en el año 2012 el paro seguirá por encima del 20%. Vamos a conocer alguna de esas previsiones que hace el BBVA. Las previsiones económicas del BBVA dejan poco margen para el optimismo. Según el informe realizado por la entidad, no se va a crear empleo de forma significativa, al menos no como para reducir la actual tasa de paro. Eso no quiere decir que no se vaya a crear empleo, lo que ocurre es que este no será suficiente. Las previsiones del banco son que España crezca en 2011 un 0,9%, 4 décimas menos que las previsiones que maneja el gobierno, eso sí, con cautela. Y que más allá de las circunstancias estacionales de los datos de un trimestre u otro, la previsión del gobierno es que solo a final de año, en la segunda parte del año, tendremos un moderado dato de crecimiento neto de empleo. Será en 2012, según el informe del BBVA, cuando el paro empieza a reducirse. Para entonces el banco prevé un crecimiento del 2%. Bueno, este informe al que nos referimos dice también una cosa, que el aumento de la actividad va a ser significativamente desigual por territorios, porque el incremento está en torno al 1,4 en Madrid, al 1,3 en el País Vasco, mientras que no llegará al 0,6 en Galicia. Dice que las comunidades que tienen capacidad exportadora van a tener muchos menos problemas, que no es el caso de Galicia, ¿no, Andrés? Bueno, en ese caso no, Galicia tiene capacidad exportadora y es una economía muy abierta, sí. No es exactamente ese el caso. Ahora, las economías, lo que no tiene Galicia es el dinamismo de la economía del País Vasco, de la economía madrileña. Eso también es cierto. Bueno, con Cataluña los temas son más complicados. La exportación de Galicia en parte es de cabeza de puente de una empresa multinacional. Bien, hay una empresa multinacional que es el Citroën y PSA, el grupo PSA Citroën y todo lo que importa, pero los porcentajes de apertura de nuestra economía son fuertes y luego se hicieron muchos esfuerzos importantes pues en sectores como desde la moda, el textil, la alimentación, hay muchos sectores, incluso hay muchos ejemplos de empresas exportadoras en Galicia, entre otras cosas porque nuestro mercado es tan pequeño que Galicia sobre sí misma no puede hacer nada. Lo hablamos también el otro día. Bueno, en cualquier caso, esa evolución del paro que el BBVA rebaja la euforia del gobierno. Por supuesto, esas cifras son muy realistas y encajan en el horizonte lo que tenemos. Entonces, y nos pone el problema también lo que se decía de los políticos. No podemos dedicarnos a echarnos la culpa unos a otros. Hay que buscar soluciones. Y en esta situación, el país necesita unas medidas drásticas y hace falta medidas pues de emergencia, no, pero unas medidas muy serias de crisis para tomar en serio el problema del desempleo y de la inserción laboral. Es muy importante la gente joven, también es muy importante en otros sectores dramáticos, desempleados de larga duración. Es decir, esto hay que tomárselo en serio y hace falta un gran pacto de verdad a nivel del país para ponerle solución a esto. Algo muy importante sería la de buscar soluciones muy positivas y facilitar la inserción de las personas jóvenes y con niveles de cualificación en las empresas. Eso sería fundamental. Por la vía de una reforma laboral o por lo que sea, porque además uno de los problemas que son muy típicos es el efecto de un globo. Si tú aprietas un sitio, el que se hincha el otro, ¿no? En la segmentación del mercado de trabajo es una palabra muy cursi, muy tal. Lo que quiere decir es que como hay un sector que tiene muy buena protección, los trabajadores con antigüedad en empresas muy sólidas, pues esto se traduce en un aumento del otro lado, que fue el aumento de los contratos eventuales y de las fórmulas de precariedad. Y claro, de los 3 primeros millones de puestos de trabajo que desaparecieron, 2.200.000 fueron de menores de 30. Que se coincide con muchos los trabajadores recién contratados. Ahí yo creo que es necesario buscar un gran pacto. Además, este país tuvo un ejemplo histórico, que fue una situación muy complicada, muy difícil, que fue en la época de los pactos de la Moncloa. Pues una persona, un gran economista que se casó, que fue don Enrique Fuentes Quintana, le supo decir al país, estamos en una situación muy seria y tenemos que dar un paso al frente todos juntos para solucionar. No sé por qué tengo la sensación de que no se han dado cuenta todavía los políticos. Perdón, si me deixas reforzar esa idea, alguna cousa que dixo Andrés non estou de acordo, pero no esencial sí. Vamos a ver, eu creo que o fundamental sería superar este espectáculo lamentable do Parlamento Español e do Parlamento Galego, de que ninguén aporta ni unha idea e só aportan insultos entre eles. O primeiro político que salga aportando unha idea de como facer para reducir o nivel de desemprego, fomentar a actividade, pois eu creo que conseguiría que o votásemos a maioría dos cidadanos. Quero sintetizar esa idea. Primeiro, un gran acordo social. Eu creo que é unha iniciativa dos sindicatos, tan, en fin, vapuleados últimamente. Este país necesita un gran acordo social. Goberno, oposición, comunidades autónomas, empresarios e sindicatos. Eso é fundamental. O segundo é catalogar que o paro, 20% do desemprego, é unha emerxencia social.
Non podemos aceptar estar hasta o ano 2012 con unha tasa de paro do 20%. Eso hai que decretarlo como emerxencia social. E iso implica, como terceira idea, que temos que colocar o paro, como ven, a xeración de emprego, como ben decía Jorge, e non os asustes, como a liña central da política económica, a obsesión que ten que ter a conselleira, a ministra de Economía, é como xerar emprego, e non como asustar e recortar. Deixa que diga, eso implica, sin ninguna dúbida, políticas económicas máis expansivas que busquen como fomentar a actividade económica, eso é fundamental, e dentro dese marco, pues definir políticas de emprego que só sirven neste marco. A política de emprego en sí mesma sirve de pouco, pero neste marco políticas de emprego específicas para esos colectivos que sufren especialmente. Algo especial para os xóvenes, especialmente para os xóvenes cualificados, algunha fórmula contractual, algo para os parados de longa duración, algo para as persoas de experiencia excesiva en construcción. E iso eu creo que teria que ser o esquema. E a exigencia por parte dos cidadáns, dos políticos, de que non nos tomen o pelo máis. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Erika, que complementa un pouco toda esta rueda de testimonios que estamos escuchando, y a continuación vamos a escuchar otro que no tiene nada que ver con el Erika. Primero Erika. Cobré 10 meses de paro y al terminar me denegaron la ayuda de los 426 euros. Total, que llevo ya 4 meses sin cobrar ni un céntimo y con deudas, buscándome la vida, haciendo entrevistas cada 2 por 3 y buscando trabajo sin parar. Y al final, el resultado siempre es el mismo. Soy administrativa contable. En todos aquellos trabajos que no son de oficina me dicen que no porque no tengo experiencia en lo que están buscando. Y para trabajos de oficina, resulta que tengo demasiada experiencia. Erika. Pues es lo que nos contaba Erika, como decíamos, a través de Internet, pero hay un perfil que complementa por lo distinto que es el de Erika, que es el de Ricardo Fanjul Fernández. Soy un recién licenciado en Ingeniería Industrial, terminé la carrera en junio y desde entonces en paro. La única opción de encontrar trabajo es a través de una beca de universidad, cobrando 2 duros. Lo de irse a Alemania, genial por encontrar trabajo, pero triste realidad para un país que me ha pagado por completo mis estudios y no se puede beneficiar de ello. Ricardo Fanjul Fernández. Bueno, Jorge, Ricardo mete el dedo en la herida, en la llaga de muchas cosas que yo te he escuchado a ti, que tienen que ver con esa posibilidad que apuntaba también la Alicia cuando en la primera parte del programa de tener que marcharse, ¿no? Que aquí no, un hombre formado y probablemente en una universidad pública además, ¿no? Bueno, es un drama. Escuchar todo esto es un drama, pero tenemos que contestar de alguna manera, ¿eh? Yo insisto en 2 o 3 cosas que he dicho y en alguna que no he dicho. La juventud tiene que... es un tema cultural, no es culpa de la juventud, pero en toda Europa la gente empieza a trabajar a los 17 o 18 años. Generalmente en paralelo con los estudios, en lo que sea. Entonces, primer consejo, mi opinión, es hay que trabajar en lo que sea. Por ejemplo, en barrer, en limpiar la casa. Por ejemplo, en hacer labores del hogar. O sea, todo lo que sea, mantenerse activo. Primera cuestión. Eso no es malo, es bueno. Yo me acuerdo, es simplemente una anécdota, que una vez en una selección de personal de mi empresa, al final me presentaron a 3 personas, que era el director el que tenía que decidir, y elegí una persona porque había trabajado cuidando personas mayores, y era titulada en Derecho, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso fue el motivo, no fue suspendido académico, porque tenía que soportarnos al Consejo de Administración. Bien, por ejemplo, trabajar. Segundo, titulitis, menos titulitis. Yo más que sobrecualificación, lo que veo que hay en la sociedad española es, por el sistema, hay una inadecuación al mercado. La formación, en muchos casos, no está adecuada a la demanda que pide el mercado. Y no está adecuada, y si en algún caso lo está, el mercado no está informado. Quiero decir, las universidades no venden su producto. No hay un marketing de para qué sirven las carreras. Sí que hay unos folletos, pero hay que publicitar los títulos para qué sirven y sus salidas, pero a un nivel muy elemental. Yo recuerdo en mi etapa en el IGAPE, por ejemplo, que para los empresarios existían 4 titulaciones, cuando teníamos 80 titulaciones en Galicia. O sea, hoy le preguntan a un señor, a muchos señores, que es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y no tienen ni idea de lo que es, por ejemplo. Tercero, emprendimiento propio. Nos han educado en la seguridad. No. Tenemos que tener... Yo no tengo ninguna empresa, no la he tenido. Es un punto débil que he tenido.
Me da envidia la gente que ha sido capaz de montar su empresa o su pequeño trabajo. Y conozco muchos casos de becarios que han trabajado conmigo, etcétera, y que hoy tienen su pequeña empresa, emprendimiento propio. Y por último, ha habido alguna de las intervenciones, no sé si fue Sandra o Jesús, si nuestro país no nos da trabajo, tenemos que marcharnos. Pero no esperar, hay que marcharse. Y nada de máster, idiomas. Otro hándicap de mi generación. Hoy en día no es tanto hándicap, pero hay muchísimo universitario que no sabe inglés, que no sabe ningún idioma, porque en la universidad será, por supuesto, que saben idiomas del bachillerato. No hay en ninguna carrera, o en casi ninguna carrera, idiomas. Bueno, vamos a seguir aportando información. Son estadísticas que procuramos traer a Vía V con cierta frecuencia, porque yo creo que en el contexto se ve la gravedad de la situación de España. Así que vamos a ver un poco los datos de cómo está el desempleo en otros países del mundo. La crisis económica que azota al mundo ha hecho crecer las tasas de desempleo no solo de España, sino de todo el globo. Desde que estalló la crisis en el año 2008, el número de parados se ha incrementado de forma exponencial, alcanzando en 2010 una cifra récord. 205 millones de personas no tienen trabajo en el mundo, un 6,2% de la población mundial. La crisis está funcionando también como barómetro para medir la capacidad de reacción de las economías de todo el planeta. Y los más afectados están siendo sin duda los países industrializados, donde vive más de la mitad de las personas que han perdido su empleo desde 2007. La Unión Europea cuenta hoy con una tasa de paro de casi un 10%, pero las estadísticas suelen llevar a equívocos, sobre todo si acotamos un poco más nuestra búsqueda. Mientras que la economía española se sonroja al alcanzar unos índices de paro de más del 20%, Holanda o Austria sacan pecho en vista de que sus tasas de desempleo se sitúan por debajo del 5%. Por su parte, los países en vías de desarrollo representan la otra cara de la crisis. Algunos de ellos, como Brasil, Kazajistán o Tailandia, han reducido sus índices de desocupación hasta cotas anteriores a la crisis. De hecho, las cifras en países del Asia Oriental como Singapur, Corea del Sur o Japón apenas han sido lastrados por los vaivenes económicos, provocando la envidia de medio mundo y suscitando muchas preguntas sobre nuestro actual modelo productivo. Bueno, hay índices variados que alertan ya sobre el hecho de que los países emergentes van a ser la salvación al final, ¿no, Miguel? Es que además hay algunos datos que son aplastantes. Quiero decir, la economía del mundo no decrece, la economía del mundo crece. La economía mundial, los países emergentes el año pasado han crecido casi a un ritmo del 7% de promedio. Estados Unidos ha crecido en torno al 3%, Europa creció por encima del 2%. Y la economía española no ha conseguido todavía crecer, seguimos decreciendo. Dentro de la economía española hay realidades que no podemos ocultar. Una de ellas es el 20%. El 20% de parados es un dato real. Pero es que además al 20% de parados hay que añadirle una economía sumergida que tiene este país que equivale al 23%, según dicen los estudios, equivale al 23% de nuestro PIB. 223.000 millones de euros cada año son economía sumergida en este país. Bueno, pero esa economía también es la que está permitiendo que la gente no salga a la calle, supongo. Claro, ¿no? Parte de esa emergencia social viene por ahí. Por lo tanto, la prioridad, yo insisto, debe ser generar actividad. Tenemos condiciones en España para que las empresas confíen en el país para invertir, para gastarse su dinero, para generar aquí y vender aquí y en todo el mundo. No. Sinceramente no, es decir, nuestras condiciones, nuestro marco regulatorio no es estable, nuestro marco laboral, pese a las reformas, todavía no ha conseguido ser atractivo para el capital exterior y hasta que no consigamos convertirnos en un país que atrae productores, no tendremos empleadores y mientras no empleemos a la gente no recuperaremos la actividad social, la demanda interna y bueno, probablemente en ese momento empiecen a volver a emerger ese tejido pequeño de microempresas o demás que viven muy pegadas a los servicios y a los tal y que realmente si no se recupera la demanda simplemente no tienen salida, no hay posibilidades de recuperación para ello. Bueno, nos quedan todavía tres testimonios. Vamos a escuchar los dos siguientes. Uno, el que vamos a ver a continuación, lo firma Olaya Mairiño López. Soy madre de 2 hijos, era trabajadora social de una empresa privada. Mi contrato era indefinido. Un día mi jefa me manda un comunicado en el que me dice que a partir de enero me baja la categoría profesional y el salario. Me negué porque no podía empeorar más mi situación. Ella me dijo que o aceptaba o me echaba. Y me echó. Así que no me quedó más remedio que denunciarla en el UMAC.
Olaya Mariño López. Bueno, esta es la realidad de Olaya Mairiño y vamos a escuchar ahora la de Lorena Iglesias González, de 27 años. Yo soy inmigrante retornado de Venezuela desde hace más de 7 años. Allá trabajé en gerencia de ventas, tuve mi agencia de publicidad, traje mucho dinero aquí para comprar un piso. Hoy no recibo ni un céntimo por ser parado autónomo y estoy cansado de los trabajos mediocres, de empresas mediocres que en vista de la situación te ofrecen ser más que un colaborador, un esclavo. No me regreso a Venezuela porque aquello está peor que esto. Jesús Pose. Bueno, disculpen, este no era el testimonio que teníamos que escuchar, era uno que ya habíamos escuchado, pero sí que nos queda un último testimonio que lo firma Pedro Antúnez. Lo peor de estar parado es ver cómo tu jefe se va de viaje, le sigue pagando los estudios a sus hijos en el extranjero, comen en sitios caros y luego la prensa le echa la culpa a Zapatero. Pedro Antúnez. Bueno, esta era un poco la última reflexión, el último testimonio que recabamos, como decíamos, a través de las redes sociales. En este último tramo del programa sí que me gustaría, que me contéis un poco por dónde van a ir los tiros. Después del rato que llegamos hablando, yo creo que estoy más preocupada que antes de empezar este programa. Así que antes no sé si hay motivos para el optimismo a medio o corto plazo o no, o nos tenemos que marchar todos a Alemania. Lo que tenemos que hacer es enfrentar seriamente la situación y hacer lo que esfuerzo en todos lados, empezando por los que tienen mayores responsabilidades dirigentes y por supuesto que estos casos tristes existen y existirán porque siempre existen las cosas mal hechas, ¿no? Pero que tenemos que ser un poco más exigentes también con nosotros mismos, un poco más exigentes en el sentido de obligarnos a dar un paso al frente en actividades de riesgo. Jorge lo explicó muy bien y lo decía muy bien hace un momento. Nuestra sociedad busca una seguridad que no existe, porque a base de tanto querer la seguridad no vamos a quedar sin nada. Y tenemos un problema que también se apuntó aquí, que es por debajo de la crisis está ahí, tiene un impacto clarísimo, ¿no? Pero por debajo de la crisis hay unas tendencias donde los países emergentes compiten cada vez con mayor agresividad, una porque tienen salarios más baratos, pero también porque tienen ya una actividad económica y unas dimensiones y unas flexibilidades que nosotros no tenemos. Y los países desarrollados puede que estemos perdiendo también una base de competitividad en el fondo. Tenemos que encontrar un nuevo papel para nuestras actividades y nuestra competitividad en los países más desarrollados y con salarios más altos, que es lo que aspiramos a seguir manteniéndolos y seguir aumentándolos. Pero hay que poner una contrapartida a eso. No se puede seguir haciendo lo mismo de antes y pretender seguir estando como se estaba. Bueno, enseguida os voy a pedir un diagnóstico de futuro a las 3 personas que nos queda por escuchar, pero vamos a irnos a la primera del periódico de mañana. Antes, una primera página de La Voz de Galicia que encabeza el siguiente titular: La Xunta amenaza con denunciar al gobierno si no le da 800 millones. Feijóo anuncia que acudirá al Constitucional si Galicia no recibe los fondos pendientes de financiación autonómica. Un asunto que compete mucho a la economía gallega, que tiene que ver con la caja recién fusionada. El capital mínimo que se exigirá a las cajas será finalmente del 10%. Novacaixa Galicia necesitará unos 700 millones para cumplir. Y un tercer asunto que también me gustaría destacar y que tiene que ver con una noticia que teníamos previsto traer a esta mesa pero que no ha podido ser por falta de tiempo, y que dice lo siguiente: una auditoría del FMI censura la gestión de rato en el organismo. 3 titulares, como decía, de la primera página de La Voz de Galicia de mañana. Miguel, ¿nos preocupamos o nos metemos en cama? De hecho, yo creo que estamos preocupados y debemos seguir preocupados. Creo que el gobierno ha hecho bastantes cosas mal. Creo que se están haciendo las cosas bastante mejor, pero también creo que no es suficiente. Hemos corregido unos excesos de inversión pública que nos han, yo creo que empeorado la situación, y además no ha sido una inversión productiva. Estamos corrigiendo esos excesos, estamos corrigiendo y moderando el gasto público, y yo creo que ya llega la hora de tomar medidas para la reactivación de la actividad económica que parte, como digo e insisto, de las empresas. Jorge, ¿qué nos deparará el futuro inmediato? Bueno, yo primero, el futuro, yo creo que estamos asistiendo a un cambio de modelo, a un cambio radical de modelo a nivel mundial. En el caso de España, todavía más drástico, porque en España se ha vivido muy por encima de nuestras posibilidades. Los países de futuro y van a mantener el sistema son todos los BRICS. Pero en todo caso, mi mensaje es al sistema financiero que ayuden, que faciliten, como sea, la ayuda al mundo empresarial. A los empresarios que arriesguen, como han ganado, y que arriesguen. A los sindicatos que se ocupen
también de los parados, no solamente de los empleados. Eso es mi predicción, sino mi petición. ¿Y al gobierno? Al gobierno ya lo he dicho antes. Se vaya. Ya lo he dicho antes, lo ignoro ya. Pues Manolo, cierras. Sí, yo creo que tiene que haber un cambio de la orientación da política económica, non? O goberno se ten que deixar de obsesionar por recortar dereitos das persoas e por facer políticas de asustes para buscar políticas de expansión da actividade económica. Ose, que o mellor son as presupuestarias son menos posibles, a verdadeira política de expansión ten que ver co saneamiento do sistema financiero. O que está estrangulando ose as empresas é esa burbulla inmobiliaria financiera que contamina, que impide que exista actividade na construción e contamina os balances dos bancos e das casas de aforros, os dous, non só das caixas, que impide que a economía... E aí é donde se ten que enfocar o goberno. Bueno, pues yo insisto, creo que estoy mucho más preocupada que cuando empezamos este programa, en el que pretendíamos, desde luego, ponerle cara al paro y después buscar claves, lo que está sucediendo en España, como decía, esa grave disfunción de la economía española que tiene en estos momentos al 20% de su población activa sin trabajo. Nos tenemos que despedir por hoy. Muchísimas gracias, Miguel, Manolo, Andrés, Jorge. Regresamos nosotros mañana a partir de las 10 menos 20 de la noche, como siempre en directo. Titulares del día, sean felices.